Hey, muy buenas desde la oficina. Muchos de vosotros me preguntáis acerca de las diferentes modalidades que podemos encontrar en la práctica de nuestro deporte. Y de hecho son tantas que incluso yo mismo, cuando me preguntáis, llego a confundirme o a estar a veces pensando en esto iba así o iba así. Hoy vamos a ver cuáles son todas esas modalidades que podemos encontrar dentro del mundo de la bicicleta, y como son tantas es muy probable que tenga que dividir este vídeo en dos partes. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar con las modalidades enfocadas a su uso en la bicicleta de montaña, o por lo menos al uso que no está enfocado en carretera. Y es que vais a ver muchas modalidades en las que se practica nuestro deporte de una manera quizás diferente al que podemos conocer. Vamos con ello. He decidido ordenar todas estas modalidades de menos recorrido de suspensiones a más recorrido, y luego una vuelta a bajar entre las diferentes modalidades un poco más raras que podemos encontrar, menos practicadas, pero que aún así forman parte de este mountain bike. Vamos a empezar por el cicloturismo, y esta es la modalidad más extendida dentro de la práctica de bicicleta en montaña. El cicloturismo se podría definir como la parte más recreativa, más calmada y por supuesto no competitiva dentro de la práctica del mountain bike, donde vamos a pedalear por sendas planas, por sendas con un poquito de desnivel, de subida y de bajada, pero sin demasiada dificultad. Es la modalidad que practicamos muchos de nosotros, y es que aunque queramos disfrazarla de algo más guay con un nombre un poquito más chulo, en realidad estamos practicando cicloturismo. Estamos saliendo con nuestra bicicleta por pura diversión y por puro aprendizaje. Normalmente en el cicloturismo nos encontramos con bicicletas en las que no hay mucho recorrido en nuestras suspensiones, no hay grandes desniveles a la hora de bajar y de subir, por lo que no necesitamos de una gran comodidad en lo que respecta a la absorción, pero sí necesitamos bicicletas cómodas, tanto para aquellos que empiezan a iniciarse en el mundo de la bicicleta como para los que ya llevamos un cierto tiempo. De aquí nos iríamos al cross country. El cross country es una modalidad ligeramente más competitiva, aunque necesariamente nuestra práctica de ciclismo no ha de ser competitiva. El cross country lo podríamos definir como un cicloturismo un poquito más agresivo y a su vez más rápido, como esa parte, como he dicho, más competitiva, donde encontramos subidas más duras y bajadas más técnicas. Aquí ya incluiríamos algunas sendas, algunos caminos estrechos, tanto de bajada como de subida. La práctica del cross country como tal se denomina para todas aquellas pruebas, todos aquellos recorridos en los que no superemos los 45 o 50 kilómetros. A partir de ahí esto ya tendría otro nombre que vais a ver ahora. Y las bicicletas que utilizamos para cross country son bicicletas por lo general rígidas o bicicletas de doble suspensión, pero con poco recorrido, sin pasar en la mayoría de los casos de 100 o 120 milímetros. XCM, Cross Country Maratón, y el propio maratón nos indica que viene a ser lo mismo pero con distancias más largas. Aquí la mayoría de bicicletas que predominan en esta modalidad pasan a ser bicicletas de doble suspensión, y es que al ser recorridos largos, recorridos que generalmente pasan de esos 50 kilómetros y muchas veces de los 70 u 80 kilómetros, necesitamos bicicletas en las que nos encontremos realmente cómodos con esas bicicletas de doble suspensión con recorridos de hasta 120 milímetros. Sin salirnos del XC, nos encontraríamos una submodalidad dentro de ella, que sería el Eliminator. Es una modalidad bastante reciente, o por lo menos una de las menos conocidas. Dentro del Eliminator nos encontramos con recorridos generalmente muy visuales, donde se busca mucho el espectáculo y que son en circuitos muy cortos, circuitos que van desde los 500 metros hasta el kilómetro de distancia como mucho, ya que son carreras muy explosivas que pueden hacerse de dos maneras. La primera de ellas es saliendo de 4 en 4. Al final, como es un circuito tan corto, salen 4 personas. Los dos que lleguen primeros clasifican para una siguiente ronda, y los dos que hayan quedado últimos quedan eliminados, y así se van haciendo mangas hasta conseguir los ganadores. Por otro lado, el Eliminator se puede hacer saliendo un grupo de X personas, pongamos de 20, y a cada vuelta se elimina al último o a los dos últimos corredores, con lo cual el primero acabará dando 10 vueltas a ese circuito corto. Si nos vamos a un recorrido ligeramente superior en nuestras suspensiones, nos vamos al
Trail. El trail es una modalidad que vamos a practicar con bicicletas de en torno a 120 milímetros de recorrido y hasta 140 milímetros. Una modalidad muy parecida al XCM que acabamos de ver hace un momento, en la que los recorridos son largos, pero esta vez se realiza de manera menos competitiva y simplemente por pura diversión. Recorridos largos donde, al tener un poquito más de recorrido, vamos a poder disfrutar un poquito de bajadas ligeramente más técnicas, y donde la subida, a pesar de estar a la orden de nuestra salida, va a ser tomada con calma y sin demasiada prisa. Y del trail nos vamos al All Mountain o al AM, que serían sus siglas. El All Mountain es una modalidad parecida en lo que respecta a distancias que no son especialmente cortas, que pueden variar desde los 40 hasta los 80 kilómetros, pero donde la bicicleta ya empieza a penalizarnos un poco, y es que nos encontramos ya con bicicletas de 140 a 160 milímetros de recorrido. En este caso las bajadas pasan a ser más técnicas, y es que justamente esta bicicleta, que nos va a dar una gran comodidad, nos va a permitir también bajar con mucha más seguridad, y es una modalidad donde las bajadas forman parte principal e importante de nuestras salidas. Y del All Mountain pasamos al enduro, y es que el enduro sería la parte competitiva de este All Mountain. Como hemos visto que pasaba en recorridos inferiores, aquí también encontramos una parte competitiva dentro de una modalidad. En el enduro nos encontramos con bicicletas con recorridos de 150 a 170 milímetros de recorrido, y las pruebas de enduro son pruebas en las que nos van a poner un circuito con subidas y con bajadas, donde tendremos que completar la totalidad del circuito. Ahora bien, la diferencia principal está en que solamente se nos van a cronometrar los tiempos de bajada. Solamente se van a cronometrar los tiempos en los que vayamos bajando, y se van a sumar todos esos tiempos para ponernos en una clasificación. Sin embargo, como os he dicho, tendremos que hacer toda la subida en nuestra bicicleta para después nos cronometren bajar, volver a repetir esa operación tantas veces como sea necesario hasta completar el recorrido. Da igual el tiempo en el que lo completemos, pero sí que será importante que el tiempo en las bajadas haya sido el mínimo posible. De aquí nos vamos a la modalidad ya con más recorrido, nos vamos al DH, nos vamos al downhill, nos vamos al descenso, y es una modalidad en la que solamente se baja, donde solamente vamos a necesitar una bicicleta que tenga recorridos muy bestias, recorridos de 180 a 200 e incluso más recorrido para solamente bajar. Suelen ser bicicletas más pesadas con una posición que dificulta muchas veces el pedaleo, y es que en estos casos las subidas las vamos a hacer a través de un remonte, a través de un coche que nos suba, de un telesilla, pero solamente nos vamos a centrar en bajar. Estas suelen ser bajadas muy técnicas, bajadas muy complicadas, con algunos saltos, algunos escalones grandes en los que nos van a cronometrar ese tiempo de bajada, y donde los circuitos, debido a que estamos en lo alto de una montaña y nos vamos a ir hasta la parte de abajo, van a ser por lo general de entre 4 y 10 kilómetros. Siguiendo con bicicletas de ese recorrido, de esos 180, de esos 200 milímetros de recorrido, podemos encontrar otro tipo de modalidad que no es el descenso como tal, y que se denomina freeride. El freeride consiste también solamente en bajar, aunque esta vez las bajadas van a incluir grandes saltos muy visuales, donde vamos a tener que hacer trucos en el aire, o vamos a tener que hacer saltos lo más grande posibles, ya que estos van a ser evaluados y puntuados por un juez. Es decir, aquí no cuenta que hayamos hecho la bajada lo más rápido posible, sino que la hayamos hecha lo más visual posible, para que un juez evalúe esos trucos, evalúe esos saltos y nos dé la puntuación más alta posible. Seguimos con las bajadas, aunque esta vez vamos a irnos a menos recorrido, nos vamos a ir generalmente a bicicletas rígidas y solamente con suspensión delantera, con recorridos, eso sí, bastante generosos. Esta modalidad es el
4Cross. El 4Cross son bajadas anchas donde nos vamos a encontrar con saltos, con peraltes, con zonas rizadas y donde se va a salir de 4 en 4. El 4Cross consiste en llegar del punto A, situado en la parte más alta, al punto B, situado en la parte más baja, lo más rápido posible en estos circuitos generalmente artificiales donde vamos a salir de 4 en 4 y tenemos que intentar llegar los primeros a la parte de abajo. Y una modalidad muy parecida al 4Cross es el Dual Slalom. Esta vez los circuitos son algo más estrechos, aunque vamos a encontrarnos con dos circuitos idénticos, uno paralelo al otro, y esta vez en vez de salir de 4 en 4 como en el 4Cross vamos a salir uno en cada uno de los circuitos. Deberemos de bajar del punto más alto al punto más bajo en esos circuitos peraltados y con saltos, y después cambiaremos de circuito. La suma de los dos tiempos de bajada nos darán el resultado, y quien sume menos tiempo entre las dos bajadas será el que gane. Nos vamos a otra modalidad parecida, aunque a su vez diferente. Esta vez nos vamos a el Dirt. El Dirt se trata de circuitos en los que tenemos saltos artificiales de tierra y donde con nuestra bicicleta, o bien rígida o bien con suspensión solamente delante, vamos a tener que hacer saltos en ese circuito de tierra. Son saltos que, como he dicho, son artificiales y donde mientras estamos en el aire vamos a tener que hacer trucos y tener que hacer acrobacias. Si nos vamos a bicicletas un poquito más chicas y ahora sí que eliminamos nuestras suspensiones, nos vamos a las bicicletas de BMX, una modalidad en la cual encontramos muchas submodalidades dentro. Son bicicletas con ruedas de 20 pulgadas enfocadas a un uso totalmente diferente al concepto que tenemos de bicicleta de montaña, pero que sin embargo considero que deberían de estar aquí y no en el próximo vídeo, que será de bicicletas y modalidades de carretera. De manera muy rápida, dentro de las bicicletas BMX nos podemos encontrar con el flatland, que son trucos, son acrobacias en parado sobre una zona pavimentada. Nos podemos encontrar con la modalidad Vert, una modalidad que seguramente sea muy llamativa y que muchos de vosotros hayáis visto en películas, y se trata de este circuito en U donde los riders han de saltar, hacer trucos en el aire en saltos que son totalmente verticales. Si nos vamos a la modalidad Park, es una modalidad que se practica en los skate parks, que seguramente muchos de vosotros tengáis en vuestra ciudad o conozcáis, y son zonas en las que se ha de ir saltando de un obstáculo a otro. Tenemos también la modalidad Dirt, y es que el Dirt lo podemos hacer también con bicicletas de BMX, aunque en este caso los saltos suelen ser un poquito más pequeños al no tener una horquilla, una suspensión y unas ruedas más pequeñas que no van a recepcionar igual. Y tenemos por último la modalidad de Street, que es la modalidad en la que vamos a ir rodando y haciendo trucos por la calle, aprovechando los obstáculos que podamos encontrar y que sean del propio mobiliario urbano. Seguimos con esas bicis pequeñas, con esas bicis sin suspensión, nos vamos a las bicicletas o a la modalidad de trial. Y el trial consiste en dar saltos, en dar brincos de un punto a otro, muchas veces en circuitos artificiales, otras veces en circuitos naturales, una modalidad en la que se requiere mucha fuerza para saltar de un punto A un punto B y quedarte en ese mismo sitio sin moverte. Se trata de poner el mínimo de pies y manos posibles. Y nos vamos con las dos últimas modalidades dentro de este mundillo de bicicletas de montaña, aunque como veis hay alguna que no acaba de encajar, pero considero necesaria en este vídeo, y nos vamos con las bicicletas de gravel, una modalidad bastante reciente para muchos, aunque lleva existiendo desde hace muchos años para otro, una modalidad que mezcla, que une tanto la carretera como la bicicleta de montaña, una modalidad en la que visualmente vamos a tener una bicicleta que se parece mucho a la de carretera y que sin embargo se acerca más a la de montaña y que nos permite mezclar ambos terrenos. Es una modalidad en la que nos encontramos con rutas que pueden ser de larga distancia, donde se busque aventura y donde por la propia bicicleta nos vayamos a encontrar con pocos problemas mecánicos, una modalidad que justamente en la mayoría de su uso se acerca mucho a la primera que hemos visto de cicloturismo, y es que el cicloturismo lo podemos también practicar con una bicicleta de gravel. Y por último, y siguiendo con bicicletas muy parecidas en estilo, nos vamos de las gravel a la ciclocross, y es que el ciclocross es una modalidad que se practica generalmente en invierno, una modalidad
modalidad que se realiza sobre circuitos de tierra o con leve pavimentación, donde nos encontramos con obstáculos que pueden ser tanto naturales como artificiales y donde en la mayoría de los casos nos tendremos que bajar de la bicicleta para pasarlos. Pueden ser tablones, troncos que estén en medio del camino, pueden ser escaleras. Se trata de circuitos relativamente cortos, de entre 3 y 5 kilómetros, a los que se les da varias vueltas en función de la categoría en la que te encuentres. Y estas son todas las modalidades que podríamos catalogar como modalidades de montaña o como modalidades que por lo menos no sean de carretera. Y es que creo justo acabar el vídeo aquí. Dentro de las ruedas finas nos vamos a encontrar también muchas modalidades, y si os ha gustado este vídeo dejadme un buen like para saberlo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido y os traeré próximamente todas las modalidades que pueden faltar en la práctica del ciclismo. Como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.